Mi nombre es Carlos Hernando Ángel Cepeda, soy estudiante de la UNAD, del programa de Ingeniería Electrónica, del curso de Instrumentación Virtual. Estamos en nuestro plan de nivelación. Entonces, identificación como tal, mi cédula. Y a continuación les voy a presentar el proyecto de la granja solar, que consta de un panel solar de 12 voltios, cuenta con un sensor de voltaje FZ0430 y un sensor de temperatura DHT11. Nuestro sensor FZ0430 nos va a hacer una medición continua del voltaje de nuestro panel solar, monitoreando la calidad de la salida del voltaje. El sensor de temperatura nos va a medir la temperatura de nuestra celda como tal, más no temperatura ambiente. Nos van a hacer un monitoreo constante de la temperatura de la celda. Tenemos que tener en cuenta que cuando incrementa la temperatura, el voltaje de salida va a disminuir. Esto hace que se pierda eficiencia. También contamos con nuestra tarjeta Arduino Uno o microcontrolador, que recibe la señal análoga de nuestro sensor de voltaje y la señal digital del DHT11. La transmite a través de un cable serial a nuestro computador en el programa de LabVIEW. En el momento, nuestra celda solar vamos a hacer la medición del voltaje que tenemos actualmente. Como estamos de noche, no hay energía solar en el momento, entonces nos está dando alrededor de 1 voltio. En ese momento lo tenemos conectado a nuestro sensor de voltaje. Vamos a pasar a la interfaz gráfica. Entonces tenemos nuestra temperatura de la celda y voltaje de la celda. Este botón que generando, él se va a encender cuando llegue a los 9 voltios en color rojo. Esto con el motivo de que se le deja un setting que a partir de 9 voltios es el correcto funcionamiento. Lo ideal sería que trabajaran en 12 voltios, porque esto pasa por unos inversores de corriente de DC a AC. Cuando disminuye de 9 voltios no va a generar energía y se va a apagar. Tenemos el botón de almacenamiento de datos. Cuando le damos en ON, se va a poner en verde y nos va a iniciar a almacenar nuestros datos de voltaje y temperatura. Entonces, la generación solar es una de las más populares formas de generación de energía limpia en Colombia. Adicionalmente, este tipo de energía ha empezado a ganar campo en la legislación. Este proyecto busca presentar la medición de dos variables fundamentales para el cálculo del rendimiento de los paneles, como son voltaje y temperatura. Contamos con nuestro botón de stop para parar y nuestro puerto de comunicación, que es el CON 1. Bueno, entonces vamos a pasar de nuestro panel frontal a nuestro diagrama de bloques. Entonces nuestra tarjeta Arduino, nuestro puerto serial, nuestras variables a medir que son voltaje y temperatura, nuestro generador, nuestro archivo para almacenamiento de datos, el botón de almacenamiento de datos, el botón de parada, el delay que está con 50 milisegundos. Eso sería. Pasamos a nuestro código Arduino para la adquisición de señales. Entonces este es nuestro código. Está configurado a 9600 como en las actividades anteriores que hemos realizado. Tenemos nuestro voltaje y temperatura. Ahora vamos a hacer la ejecución de nuestro proyecto. Bueno, como les venía comentando, entonces vamos a hacer la exposición del proyecto de la granja solar. Entonces, como ayuda, como estamos de noche, no tenemos luz solar, entonces nos vamos a apoyar en un bombillo para ver la variación del voltaje de nuestra celda solar. Entonces vamos a ejecutarla. En el momento nos está leyendo 1 voltio, que es lo que tiene almacenado en el momento de la celda. Y aquí verificamos que no está generando. Tenemos la temperatura de la celda y en el multímetro nos está dando alrededor de 1 voltio. Entonces vamos a apoyarnos con nuestro bombillo. Aquí podemos observar que ya se encendió el botón de generando en rojo y nos está dando un voltaje de 13 voltios. Y igual lo podemos ver aquí en nuestro multímetro también, que deben coincidir los voltajes. 10 voltios con 10 voltios. Entonces en el momento que yo le quito el bombillo, el voltaje va a disminuir.
tanto en el multímetro como en nuestra interfaz gráfica. Entonces son 11 voltios. Ahora vamos a ir a almacenamiento de datos para verificar que todo lo que estamos realizando quede guardado. Entonces, para verificar el almacenamiento de datos, vamos a parar la ejecución de nuestro proyecto o simulación. Bueno, ahora sí. Entonces esta vacación, ¿listo? Entonces vamos a ir a nuestra carpeta donde guardamos el archivo, que es proyecto. Lo abrimos y aquí vamos a verificar nuestros datos. Entonces la fecha, 4 de diciembre, siendo las 19:37 de la noche. Entonces tenemos voltaje y tenemos temperatura. Entonces con esto damos la finalización de la explicación del proyecto de la granja solar. Muchas gracias.